Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este domingo hubo en el continente americano dos elecciones, una en Ecuador que resultó con uno de los candidatos, fue una sorpresa que haya clasificado para la segunda vuelta, ya nos vamos a referir a él o a estas elecciones adelantadas porque tienen sus bemoles, ¿no? Pero también hubo elección aquí nomás cerquita, en Guatemala, la segunda vuelta de las elecciones. Unas elecciones que está con nosotros Bismar Ciero, sociólogo, para hablar un poco sobre estos temas. Unas elecciones, Bismar, que casi desde el primer momento tras los resultados de la primera vuelta se han visto empañadas por el empeño de ciertos sectores de eliminar a uno de los candidatos que resultó ser sorpresa en la primera elección, a Bernardo Arévalo, que nadie esperaba que se colara para la segunda vuelta. Sí estaba bastante claro que la señora Sandra Torres iba a competir en la segunda vuelta, pero nadie esperaba que Bernardo Arévalo, un catedrático, un profesor, fuera a parar o fuera a ganar suficientes puntos para llegar a colarse a la segunda vuelta. La fiscalía dice que el partido pidió que invalidaran el partido después de las elecciones, lo que significaba invalidar a los candidatos que habían sido electos y a los candidatos que estaban por elegirse, en este caso al mismo Arévalo. Ha hecho pesquisa en el Consejo Electoral, ha detenido a personas del Consejo Electoral, se ha empeñado el gobierno, porque la Fiscalía es un órgano del gobierno, en eliminar al movimiento Semilla de Bernardo Arévalo. Y hoy día, que Bernardo Arévalo gana las elecciones con casi el 60% de los votos, todavía están hablando de eliminar al movimiento Semilla y a todos los candidatos que han resultado electos. Es decir, ¿qué locura es esa? Buenas tardes. Gracias, Néstor, por estar siempre en este espacio, ¿verdad? En Guatemala hay un fenómeno en las últimas 3, 4 elecciones, sobre todo en el siglo XXI. Recordemos primero una elección donde algo inesperado ganó, uno que era cómico, ¿te acordás? Sí. Después ganó un italo-guatemalteco, más italiano que guatemalteco, el presidente actual, ¿verdad? Guatemala es como, en la región centroamericana, desde el siglo XX para atrás, primero quiero hacer esa introducción, como la más industrializada, la más desarrollada, a pesar de tener los mayores grupos de etnias, la multiculturalidad, un PIB bien alto, mayor población. Un PIB bien alto, pero una distribución de la riqueza bien desigual al grado que tenía una gran pobreza también. Una inequidad increíble, ¿verdad? O sea, unos contrastes. Hago esta cosa para que miremos los contrastes, al extremo de que fueron a votar cerca del 70%, 74% fueron a votar. 3/3 de la población, 3/4, perdón, de la población. De esa son casi 4 millones de votantes. Ganó Arévalo con el 58 y poco, estaba hablando que son 6 por 4, 24. Son 2 millones y resto. 2.3, 2.4 millones de votos. ¿Por qué saco los datos? Es un irrespeto a esa población votante el querer desvirtuar las elecciones, empañarlas, empujarle a la falta de respeto a 2, 3 personas que son autoridades. Mira, hubo 5 millones de votos, ¿no? Sí. 5, espérame, es que esta es la primera, estoy mal. No, en la segunda. En la primera hubo 5 millones de votos, ahorita voy a la segunda. En la segunda vuelta hubo 4.208.000 votos, exacto, de los cuales 2.441.000 son para Arévalo y 1.500.000 para la señora Torres. Ahora,
es el 60%, casi 2/3, Sí. ¿verdad? Es casi el 60%, 58 puntos y pico. Igual la cantidad para el Parlamento, desde la primera con la segunda. Ahora, el movimiento Semilla, ¿por qué logra en el contexto del siglo XXI, a las puertas de la tercera década, ganar en Guatemala? Es porque ahora han vivido en los últimos 2 años, 3 años, de la pandemia para acá, situaciones totalmente increíbles en Guatemala. Recordemos que Guatemala ha sido ciudad nocturna de todos los migrantes del sur hacia el norte. Y eso ha provocado de alguna manera un despertar. Hay poblaciones que a lo mejor ni conocían que existía Nicaragua, guatemaltecos, no sabían que existía para el sur un montón de ciudadanos, de seres humanos, y empezaron a tener contacto. ¿Por qué hablo de este contacto? Este oleaje migratorio que usa, como ciudad dormitorio, Guatemala, porque ellos siguen en México, van para adelante, pero se concentran en Guatemala. Recordemos que México quiso hacer un bloqueo ahí. Hacer en la frontera un muro como el que tienen entre Texas y Estados Unidos y México. De alguna manera, ese convivir con estas personas, con estos migrantes, le da de alguna manera un intercambio cultural, permite un intercambio cultural entre los guatemaltecos nativos que están ahí y las personas que dan, porque la gente no habla mal de Guatemala, aparte que hablan mal de México, los migrantes, como que son maltratados. ¿Por qué hago este anuncio? Porque ese interactuar, ese intercambio cultural posibilita un despertar en las comunidades. Yo te aseguro que hay gente que tal vez nunca había votado y que fue a votar en las últimas elecciones, por eso hablaba de estos 3 tipos de elecciones. Igualmente, el movimiento Semilla Arevalo ni se imaginaba. Cuando hay ese tipo de movimiento, ese tipo, no quiero usar despertar sociopolítico, voy a usarlo más como sorpresa política, es porque ha habido un movimiento horizontal que de alguna manera permea el conocimiento y la información. Está la tecnología, la más media, nosotros dando información, pero la mejor información es el voz a voz. Yo te aseguro que ahí hubieron mucho, esa oleada migratoria provocó dentro de la sociedad muchas cosas, pues la convivencia de alguna manera logró un despertar. El nombre de Semilla quiere decir un comienzo, una nueva forma de ver la cosa. Arevalo ni se imaginaba en la primera vuelta, la gente cree que no, y lo logró. Recordad que sacaron a 2 movimientos en la primera vuelta, al movimiento, ¿verdad?, por la liberación de Guatemala, le sacaron al de la Asociación de los Indígenas. Que no los permitieron, no es que los sacaron, simplemente sí, ni siquiera permitieron que compitieran, es decir, que se integraran a las elecciones. Ni siquiera inscribirse, pues, sí, exactamente. Sí. Ahora, no se imaginaban que iba a ganar la segunda vuelta y de la manera contundente que la ganó, porque le montó casi 1 millón de votos, ¿verdad? Sí, fíjate que en la primera vuelta el movimiento Semilla logró el 11.8% de los votos, 654,000. Lo cuadruplicó. Y entonces, Unidad Nacional de la Esperanza tenía 881,500 votos, 15% de los votos, 15.9% de los votos. Ese es en la primera vuelta con 5,5 millones de votos, 5,500,000 votos. Con 4,200,000 votos, que es la segunda vuelta, tiene 1 millón, el Movimiento por la Esperanza, 1.500.000 votos. Es decir, tiene el doble prácticamente de los votos alcanzados en la primera vuelta. Y 2.441.000, es decir, como vos decís, sextuplicó el Movimiento Semilla, que había tenido 654,000 votos, 600,000 votos, pues cerrémoslo en 2.400.000 en la segunda vuelta. Sextuplicó la cantidad de votos. Esa multiplicación, esa exponencial, tiene multicausal. Yo te aseguro que 1 es la parte migratoria, 2, el descontento que es hacia las autoridades, el descontento fuerte, y un tercer elemento de los primeros que más creo yo es el ver que no aceptaron que otros partidos políticos entraran, ni siquiera se inscribieran. Eso se abstuvieron en la primera vuelta, o no fueron en la primera vuelta, esperando el momento
que se diera la victoria de uno de los dos. ¿Por qué no lo capta Sandra? Primero porque está vinculado un poco al oficialismo, está un poco vinculado a todo lo que tiene que ver con la clase política, aunque sea la primera mujer, todo lo demás, pero no caló en la sociedad guatemalteca. Pero justamente es que, a ver, mira, hay un Mica que me dijo a mí, desde el día siguiente de las elecciones en las que Arévalo logra colarse a la segunda vuelta. Este va a ser el presidente, ya te voy a explicar por qué. Porque la señora Torres, que fue primera dama, esposa de Álvaro Colón, del presidente Álvaro Colón, es comunista. Y los guatemaltecos no quieren a los comunistas. Acuérdate que justamente el papá de Bernardo Arévalo, hay una intervención militar norteamericana para derrocarlo, en el año 54. 54, así lo dijimos. 54. Y deciden que lo van a votar pues porque es comunista Arévalo. Entonces, pero este hijo no lo es. No necesariamente es, y entonces lo que este man me dijo, entre los males el peor, el menos malo, y Arévalo va a ser el menos malo para los guatemaltecos. Vas a ver que va a ganar Arévalo. Si lo dejan correr, me dice, porque posiblemente lo vayan a eliminar. Fíjate que eso me lo dijo al día siguiente de las elecciones, es decir, este man conoce bien Guatemala, porque posiblemente lo vayan a eliminar porque él no es de la clase política. Pero eso que vos decís, el hecho de que no sea de la clase política y la señora Torres sí. Porque doña Sandra Torres viene de la estructura política. Ha figurado. Ha figurado en la estructura política. Luego, aparentemente es más de izquierda que Arévalo, al que están clasificando o están catalogando como un candidato que era de izquierda. Pero Arévalo no es de izquierda. Igual que su padre tampoco fue necesariamente de izquierda. Tal vez son socialdemócratas, podrían ubicarse más dentro de esa línea. Pero tal vez hay una forma de que generacionalmente hay una deuda con el Papa, pues, voy a decir una deuda política que no existe, pero vamos a llamarlo de alguna manera, aunque no haya muchos votantes de esa época ahorita. Pues. Ahora, son 5 meses, porque es en enero la toma de posesión, el 15 de enero la toma de posesión, son 5 meses demasiado para el periodo de transición, para la toma de posesión faltan 5 meses. En 5 meses, a ver, si en 2 meses ha pasado un montón de agua debajo de ese río y han intentado eliminar al movimiento Semilla, hay gente detenida por no eliminar al movimiento Semilla, han acusado al Poder Judicial de estar apoyando al movimiento Semilla cuando el Poder Judicial simplemente dijo no procede eliminar al movimiento Semilla porque el movimiento Semilla está participando, es decir, no procede, es decir, al Consejo Electoral no lo elimine como está pidiendo la Fiscalía, y ese es todo el asunto de la Fiscalía. Jean Mattei dice que llamó, Jean Mattei, que es el presidente, al cual se subordina la Fiscalía, dice que llamó a Arévalo para reunirse con él en casa presidencial, pues, y le deseó lo mejor. Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Podría no llegar a tomar posesión? Yo creo Arévalo, que si no toma posesión Arévalo, en Guatemala tal vez no haya un brote de insurrección, de violencia fuerte, pero sí va a haber algo de desobediencia civil. Recordar que la mayor parte de gente que votó venían, mira, cuando en la primera vuelta no logran ni el 20% es porque hay un descontento general y hay menos de 1 millón de votantes en la segunda vuelta comparada a la primera vuelta. Que a lo mejor eso favoreció a Arévalo, que ese millón no fue a votar, ¿verdad? Y si no fue a votar era porque no quería votar por Arévalo, ni tampoco por la señora, ¿verdad? Que tampoco debe estar conforme con el sistema. Y ese millón menos, de alguna manera puede presentar algún tipo de acción violenta, pues usar la palabra violenta, algún tipo de acción de malestar hacia la Fiscalía. En Guatemala, la última vez que yo fui, 2017, 6 años, miré cosas que te ponen los pelos, yo que soy pelón, te los ponen los pelos de punta.
agarraron a un supuesto violador y lo estaban pegando fuego en plaza Sí, pública. han tomado O sea, mucha justicia por sus manos ante justamente la incapacidad del sistema y los mecanismos y controles de justicia. Yo me quedé asustado. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí yo solo viendo, pues, soy extranjero. Pero y le digo ¿y qué pasó? No, es que supuestamente violó a un niño. ¿Supuestamente o lo violó? No, supuestamente. ¿Hay pruebas? No, todo el mundo dice que lo violó. Y lo tenían amarrado y echándole gas. Y después vino uno y le tiró el fósforo, papá. Tranquilito, agarró un periódico, vamos, lo mojó frente a todo. Yo me di la vuelta porque esto para mí, y no me empezó a parguito. Eso es terrible, pues el olor a la carne humana es horrible, ese olor. Además, sí. Pero mira, hay que recordar bien. Puede ser salvajismo, puede ser justicia por su mano, ojo por ojo. Y cuando tenés ese tipo de cosas, o sea, hay que ser muy prudente, pues. Hay gente que la han esperado en sus residenciales, sí, a la salida, y esperemos que no se torne violento, pues. Espero que la fiscalía tome las cosas mesuradamente. Si el presidente Yamatei llamó al presidente electo Arévalo es porque quiere hacer las cosas de la mejor manera, no quiere salir por la puerta de atrás el presidente saliente, pues, porque en parte él es responsable, pues. Incluso si él puede hasta dimitir a los miembros de la fiscalía que no quieran hacerle caso, pues, de alguna manera. Fíjate que justamente hay que recordar, Bismar, ahora que decís acerca de la desobediencia civil y la reacción posible que tengan las personas ante las situaciones que están ocurriendo. Hay que recordar que hace unos años, y estoy buscando solamente el dato para darlo exactamente, a Jimmy Morales, si no me equivoco, sí, que es el cómico de la televisión, Jimmy Morales, si no me equivoco, fue a él, entonces fue Alejandro Maldonado Aguirre, el anterior de Jimmy Morales, justamente después de esta sublevación, de este levantamiento, de estas protestas masivas que hubo en Guatemala, derrocan a Alejandro Maldonado Aguirre, que estuvo del 3 de septiembre del 2015 al 14 de enero del 2016, es decir, que estuvo 4 meses. 4 meses. Y de ahí es que resulta Jimmy Morales presidente, del 16 al 2020, es decir, los 4 años. Pero fue a través de protestas que cayó ese gobierno. Sí, y Jimmy asume porque era alguien que salía en televisión, tenía cierto arraigo en la gente, y como podemos decir, como te dijo el que te habló del día siguiente después de la primera vuelta, el mal menor, pues. Sí. Boom, ¿verdad? Sí. No, pero espérame, estoy errado. ¿Sabes quién es? Es Otto Pérez Molina, al que derrocan. A Otto Pérez Molina. A Alejandro Maldonado era el presidente de la Asamblea Nacional y fue nombrado interinamente mientras adelantaban las elecciones. Adelantaban las elecciones y en esas elecciones resulta Jimmy Morales, sí. Y después gana Yamatei y ahora gana Arévalo. Sí. Espero que no haya violencia, esperemos, ¿verdad? Porque lo tenemos cerquita. Recordemos que tenemos unos sistemas de comunicación e información muy volátiles. Esas cosas que pasan ahí, no todas las televisan ni todas salen por las redes. Pero es que ahí se presentan dos situaciones. Es decir, Arévalo no es el querido, no es el amado, no es el que recibe la gracia o no está en gracia con los medios de comunicación. Los medios de comunicación están tanto en contra de la señora Sandra Torres como de Arévalo. Están en contra de los dos, los medios de comunicación. Así que los medios de comunicación no van a hacer en favor de Arévalo nada, absolutamente nada. Es decir, no le van a dar la mano absolutamente. Es decir, esa es la primera consideración. Cualquier cosa que se haga desde el poder, que sí esté en la gracia de estos medios de comunicación que responden a ese poder y son parte de ese poder. O a la agenda que parte. Entonces, y cuando hablo del poder no estoy hablando ni siquiera de Yamatei, porque Yamatei es apenas una arista de ese poder, hay otras cosas detrás. No, hay poder de aristocracia, un mano invisible que no se ve. En el cual los Estados Unidos juegan un papel muy importante en ese poder, en Guatemala, porque tiene un papel muy importante en cuanto a la explotación de los recursos.
Pero no solamente eso, acuérdate que es decir, Guatemala entre las repúblicas, llamadas repúblicas bananeras, ha sido una de las más representativas. Actualmente tiene, pese a las acusaciones de corrupción, de violación de derechos humanos, etcétera, que tanto le molestan a Estados Unidos, es el que más recursos ha recibido de Centroamérica, por parte de los Estados Unidos en el Triángulo Norte para supuestamente contener la migración. Vos sabés que no le hicieron caso a lo de la OEA. No le hicieron caso acuérdate que en Guatemala votaron aquel órgano que habían declarado de Naciones Unidas, la CICIG, la sacaron. Que supuestamente era el gobierno, es decir, era un ente extranjero que mandaba más que el gobierno en Guatemala. Y lo sacaron. Sí. Lo sacaron, y a pesar de eso siguieron manteniendo el apoyo. O sea, siguieron teniendo el apoyo de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos continuó apoyando, es decir, ahí hay bastantes cosas que a lo mejor los cristianos de a pie no vemos. Esperemos que Arévalo no tenga el fin de su papá, ¿verdad? Y no, si no ya sería... Y que logre asumir y ejecutar su presidencia, porque tiene unas propuestas interesantes. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Hablamos del otro caso, el caso de Ecuador. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Vi en Twitter, a propósito del resultado de las elecciones en Ecuador, a un político que escribió una opinión acerca de los resultados. Yo dije, bueno, este político, o pensé, ¿no? Este político, pues no sé si va para algún lado, pues, pero me parece que como que no está yendo para ningún lado, porque decía a la señora González, que es la que ha obtenido más votos en las elecciones, lo que la deberían de mandar es de regreso a la cocina. La opinión de un político. Por eso digo, no sé, me parece que este señor como que no va muy para ningún lado. Pues. Más bien yo creo que debería ir buscando cómo salir ya de la política, porque esas opiniones evidentemente que no tienen ningún juego, ni chiste, ni gracia a estas alturas del partido. Hay 13 millones de los 18 millones de habitantes que tiene Ecuador, hay 13 millones que están habilitados para votar. En esta primera vuelta, 3 millones de los votos, el 33%, los obtuvo Luisa González, que es de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, que hace 8 años, ¿no? Dejó el poder. 10 años. 8 años dejó el poder. Bueno, voy a retroceder un poquito el cassette. Estas elecciones en Ecuador son unas elecciones adelantadas. Se apresuraron, se realizaron de manera extraordinaria, luego que el presidente Guillermo Lasso, para evitar un juicio político, decidiera hacer uso de un recurso que permite la ley ecuatoriana, al que se le conoce como la muerte cruzada. La Asamblea Nacional lo estaba enjuiciando, ya había aprobado un juicio en su contra, y el presidente decidió disolver todos los poderes, incluyendo el poder ejecutivo, es decir, incluyendo su presidencia, y convocar a elecciones, al adelanto de las elecciones, para evitarse el juicio. Sabía el presidente Lasso que no iba a lograr pasar en estas elecciones, es más, ni siquiera se postuló para estas elecciones, para un nuevo periodo, sino que más su grupo, la alianza de partidos que lo lleva al poder, ni siquiera jugó nuevamente como alianza de partidos, sino que juega MC25, que es uno de los partidos que estaba en la alianza, creo. La alianza se llamaba Creo, que es la que lleva al presidente Lasso al poder, que estaba en las encuestas en el 5º o 6º lugar de 8, en el 5º o 6º lugar, hasta que a su candidato, el señor Villavicencio, lo matan hace un par de semanas saliendo de un acto de campaña. Eso lleva a que su sustituto,
el señor Cristian Zurita, se quede con el 16% de los votos, 1.500.000 votos, ¿no?, en el tercer lugar. Y sorprende al electorado ecuatoriano un segundo lugar con el 23% de los votos, 10% menos, 1.000.000 de votos menos que la señora Luisa González, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional. Daniel Noboa tiene 35 años, la señora Luisa González tiene 45 años. Son relativamente jóvenes los dos, y Noboa extremadamente joven en el mundo político. Mira, el fenómeno de Noboa, voy a empezar por Noboa, es un joven empresario, hijo de un multimillonario. Este Noboa no es de descendiente de los Noboa que estuvieron en la presidencia de Ecuador, ya. Sí, anteriormente el papá había corrido 5 veces y nunca ganó. Sí. Ahora están probando con el hijo. Mira, cuando el último periodo de Correa se dio un movimiento de emprendimiento social y emprendimiento empresarial hacia los jóvenes, lo cual fue, fue como, voy a decir la palabra, tanto los hijos de empresarios como los no hijos de empresarios tomaron este despertar, esta iniciativa, ¿verdad?, para sacar a Ecuador adelante. Y parte de esas conquistas de la revolución, digamos, ecuatoriana de Correa, se crean esos movimientos de jóvenes emprendedores, jóvenes empresarios. Recuerdo que en el 2017, cuando a mí me nombraron de emprendimientos sociales, yo fui a Viena, Austria, en esta fecha, en agosto, me encontré con un joven, Marco Mendieta, que hoy quedó en las primarias, quedó de tercero, después de Noboa quedó una muchacha, y todos eran jóvenes menores de 35 años. En aquel momento este muchacho tendría unos 28, 29 años. Entonces, es un movimiento de jóvenes Misión Ecuador, financiado por la Embajada Norteamericana, ¿verdad? Allá lo pueden buscar, Misión Ecuador, y ahí aparece, y ahí salen los candidatos, y ganan Noboa dentro de los jóvenes, ¿verdad? Son jóvenes emprendedores que tienen algún tipo de empresa como Mobilier, digamos, que es la empresa que hacen remodelaciones arquitectónicas de oficinas, de edificios. Entonces, son los nuevos empresarios jóvenes que sus papás les dan estos trabajos, ellos entran a ese movimiento y no tenía mayor relevancia en la primera vuelta, hace poco, pues. No sé si el asesinato de Villavicencio hizo una cosa ahí que se moviera la balanza, que se porque acomodaran. En las encuestas estaba quinto o sexto lugar Villavicencio. Pero el elemento de la violencia y que dejan manifiesto y quedan señalándose de un lado y del otro, que ahí también Noboa aparece de segundo. Eso quiere decir que entre los jóvenes caló algo, porque a él lo van a votar la mayor parte son jóvenes, porque él viene de un movimiento Misión Ecuador. El movimiento Misión Ecuador, lo voy a decir rápido, lleva casi cerca de 10 años, el 2014 a la fecha, ¿verdad? ¿Qué hacen? Son jóvenes de cada una de las provincias y que llevan su proyecto. Uno llevó un proyecto sobre galletas con proteínas, por ejemplo, el boom se desarrolló. El otro era Mobilier, la empresa que era la que desarrollaba elementos arquitectónicos en aulas de clase, en oficinas, en esto. Entonces eso se fue como un dominó, y se fue llevando. Incluso los indígenas empezaron a hacer cuestiones en Cuenca, digamos, todo lo que es tejido. Entonces no hicieron cooperativas, pero sí lo juntaron. Entonces ya no era nada más tejer 10 cosas así como estas, sino era hacer 1000, ¿verdad? Y mandarlas a China, mandarlas aquí, mandarlas allá. Y ese movimiento fue creando, y de alguna manera son vistos no como líderes políticos, son vistos como líderes económicos o microeconómicos en la parte horizontal, ¿verdad? Tiene su trabajo. ¿Qué pasa? Lo capitalizaron algunos y empezaron a financiarlo, ¿verdad?, de la embajada norteamericana, y otros se fueron como, no queremos saber nada, porque se nos quieren robar el mandado, se quieren ir arriba, y se fue fraccionando. Pero provienen de ese tipo de trabajo.
La muerte de Villavicencio le da un tinte, un color, una forma de violencia y permite un reacomodo. Siempre se habló que la señora ganó la primera y ganó la segunda. ¿Verdad? Ahora ya va en la segunda, no, veo a Novoa, pues. O sea, miro a Novoa porque en las encuestas no... Es como el factor sorpresa, igual pasó con Lazo en las elecciones anteriores. Ahora, ser presidente en Ecuador en los últimos 40 años, creo, todos los presidentes han acabado con juicios políticos y en la cárcel, la mayoría. Hay 1 y 2 que se han salvado. O sea, no es buen augurio ser presidente en Ecuador. Bueno, pero acuérdate que ahorita el vicepresidente de Correa fue liberado de todos los cargos recientemente, de todos los cargos que se le estaban imputando, porque resultó que no... Y Correa no está preso porque está afuera. Sí. Pero es decir, eso... Y no es que merezca estar preso. No, lo que pasa es que se han hecho, y por eso quiero rescatar este tema, se han hecho una serie de juicios como pasadas de cuentas vengativas. Exacto. Hay una vendetta, usemos la palabra vendetta política, y que usan el aparato judicial para ello. Igual le pasó a Lula. Sí. En Brasil. Sí. O sea, y ya viste a Dilma Rousseff, la misma cosa, pues, es decir, son golpes de Estado bien disfrazados en el caso de Lula y de Dilma Rousseff, justamente para evitar que esto lleguen o continúen utilizando el poder o continúen en el poder, ¿no? En el caso de Dilma Rousseff, que la destituyeron de presidente de Brasil, porque no la llegaron a mandar presa, pero a Lula preso para evitar que corrieran las elecciones. Y en Ecuador efectivamente se ha ocupado este tema. Bueno, no era sorpresa que la Revolución Ciudadana fuera el más votado en estas elecciones de este domingo. Hay un trabajo todavía presente en la base, un trabajo... La sorpresa es Novoa, que se cuela en esta segunda vuelta electoral. No es sorpresa tampoco que los allegados y quienes han corrido junto al presidente Guillermo Lasso no clasifiquen. Esa no es sorpresa. Es decir, ahí hay un voto castigo salvaje contra el gobierno de Guillermo Lasso. Fíjate que me llama un poquito la atención Tupic, que era considerado el Bukele, por todo el aparato, por usar la mass media, por usar el Twitter, por estar en el antisistema, en contra todo, quedó en tercero. En cuarto. En cuarto quedó. En cuarto, porque quedó Zurita de tercero. Detrás de Zurita. Pero también está el caso que quedó en el sexto lugar, Yacú Pérez. Acordate que Yacú Pérez se monta sobre el movimiento indígena, sobre la CONAIE en Ecuador, y aquellas enormes protestas que hubo al finalizar el gobierno de Lenín Moreno, y se monta sobre la CONAIE y logra nombre y se cuela en las listas para candidato presidencial. Y justamente a la Revolución Ciudadana, él le logra arrebatar los votos a Revolución Ciudadana y irse a la segunda vuelta electoral contra Guillermo Lasso, que termina perdiendo. Yacú Pérez termina perdiendo la segunda vuelta electoral. Pero él es el que evita que la Revolución Ciudadana corra en las elecciones anteriores. Ahora quedó en el sexto lugar, tenía apenas, ¿cuánto? 367,000 votos, el 3%, casi el 4%. Fíjate que Zurita gana, Eva, yo pensé que iba a ir, que la dice, fíjate. La señora Alejandra, creo que se llama así, la que iba de compañera de fórmula de Villavicencio. Ahora, el efecto de Villavicencio, el asesinato, porque ese es un asesinato frente a la seguridad y todo. Un asesinato que todavía no está resuelto, valga decir. Sí, pero resuelto o no, es un asesinato. Sí, pues es decir, las investigaciones de quién fue y demás, porque es decir, hay que recordar que inmediatamente después hubo un grupo, Los Lobos, que se
Se la quisieron acreditar. Dijeron que ellos habían sido y que le iban a pasar la cuenta a otros políticos, habían dicho ellos. Sacaron un video encapuchados, armados, qué sé yo qué cosa. Pero resulta que, es decir, sí hay crimen organizado, porque esa es una de las cosas que tiene Ecuador en este momento. El crimen organizado está tomando fuerza. Y Ecuador creo que es la segunda fuerza produciendo, puede ser la segunda fuerza productiva, si se puede usar la palabra, término productiva, de cocaína. Donde hay un caldo de violencia atroz, ¿verdad? Yo creo que el efecto Novoa por la parte empresarial, el efecto, perdón, también Topic, que quedó en cuarto y estaba en segundo, bajó el Bukele ecuatoriano. Sí. Algo tuvo que ver dentro de la juventud, que son los que más usan, la más media, que usan el Twitter y todo, para que subiera Novoa. Esa caída de Tupic se debe al asesinato. No todo lo que él mandó, ¿verdad? Nada por el estilo. Sí, no, pero es una repercusión de la misma violencia. Ahora, esta es una campaña electoral. Es un efecto, puede ser es un efecto no colateral, es un efecto producto de. Sí. No per se, ¿verdad? No es que lo ha hecho, es fruto de. Porque perdió casi 3 veces la cantidad. Ahora, Villavicencio, la muerte de Villavicencio no solamente afectó positivamente al partido, de manera que este señor Zurita llegara hasta el tercer lugar. No solamente eso, es decir, porque no solamente esto, es decir, ahí hay una violencia en las calles que se ha subido también al tren político, porque Villavicencio es el muerto, pero atentados ha habido varios contra candidatos políticos, ha habido varios atentados, incluso creo que 3-4 días después de la muerte de Villavicencio, matan a un líder político del correísmo en una de las provincias. Que no era candidato, pues, pero es líder político. Solo en este año hay cerca de 4.000 asesinatos en Ecuador, vinculado al crimen organizado. Y de esos son 800 vinculados a líderes comunitarios, a líderes de provincia, como en Cuenca, en Cauca, que la gente ha protestado acerca de eso. No solo Quito, son en la provincia. Especialmente las provincias de costeras del Pacífico, Guayaquil, etcétera, ¿no? Que es donde está el poder económico. Sí. Que están siendo o padecen el flagelo del narcotráfico. Y lo padecen brutalmente, o sea, al extremo de que el que levanta la cabeza no amanece, ¿no? O sea, eso es. Habían así como están aquí organizados, digamos, en Casares, en La Boquita, en esos lugares, los pangueros, los pescadores, tal vez un poquito más, esas no tan artesanales, más fuertes, con embarcaciones mejores, ¿verdad? Como las que existen en el Caribe, en el Pacífico, de esos barcos camaroneros, y lo otro, están organizados estos pequeños empresarios del Pacífico, que es donde está Ecuador, donde o sirven de transporte o sirven de transporte. Y son casi, al momento que matan a Villavicencio, iba casi la cuenta por 4.000, lo que había asesinato en todo Ecuador. Y vinculado al liderazgo político cerca de 800, 757, incluyendo alcalditos, alcaldes, vinculadas a las provincias. El nivel de violencia organizada que está ahí, de crimen organizado, es altísimo. O sea, cuando yo te decía que muchos terminan en la cárcel porque hay un nivel de vendetta, tanto política, o sea, no hay poder, pues. La estructura de poder está en manos y ahí hay presencia de la OEA, ahí hay presencia de la DEA, ahí hay presencia de la CIA, ahí hay presencia de agencias internacionales y todo el mundo, y hay un caldo de violencia increíble, pues. O sea, no hay una seguridad ciudadana tan. Fíjate que la cantidad de votantes en cuanto a la población, que se pueda dar un movimiento de votos saliendo
En la segunda vuelta, ojo, pues, porque hay dos movimientos que a raíz del asesinato, pues, que no son per se, sino de la subida de uno y la caída del otro. Y el que calladito, por aquí voy más rápido, como el correcamino, llegó. Que creo que va a ser candidato ganador Noboa. Noboa, sí. Por la parte que es de los jóvenes y porque tiene respaldo empresarial, pues. Ahora, estos resultados presidenciales reflejan los resultados legislativos, porque también se estaba eligiendo legislativo, ¿no? No, está más dividido ahí. Está más dividido, está más fragmentado. Pero el correísmo mantiene mayoría. Mantiene la mayoría, pero no le permite hacer mayores cambios. Sí. Pero sí es una fuerza. Es la más grande bancada. La más grande bancada que va a existir, pues, después de haber perdido con los de Lazo. Ahora, este chavalo de alguna manera, Noboa, de alguna manera, no lo voy a tildar de correísta, pero de alguna manera simpatizaba con Correa, con las cosas de Correa. Decía Rafael Correa que es de los que no ha atacado el correísmo. Es que no ha atacado a nadie. El puesto que va como un correcamino a un lado, capeando la sombra, capeando el sol. Esa ha sido su estrategia. Y lo llevó ahí, pues, y lo va a llevar a la presidencia. No atacó a nadie, no habla de nadie. Diríamos, en buen nica no huele, no hiede, pero ahí va y llegó. Y te aseguro que va a ganar Noboa. Pues, mira, en la parte legislativa, la Revolución Ciudadana, es decir, el correísmo llegó casi al 40% 37. El 39%, con más de 3 millones de votos. El movimiento Construye, que es el de Villavicencio, está en el segundo lugar con 20%, es decir, la mitad de lo que tiene la Revolución Ciudadana. Acción Democrática Nacional, que es el de Noboa, está con el 14%. Sí, no tiene mucha fuerza. Con el 14%. Y después están los socialcristianos con el 11%, Actuemos con el 4%, el Partido Sociedad Patriótica con el 3%, y Claro que se puede con el 2%. Esta es una asamblea que va a estar hasta el 2025 apenas, del 2023 al 2025. Ecuador es una caja de sorpresa en lo último y va a seguir siéndolo. Ahí, si gana Noboa, no va a tener mucha fuerza. Por lo menos con el legislativo, sí. Va a estar amarrado. Sí. Y bueno, estas elecciones al final de cuentas son solamente para concluir el periodo de Lazo, porque vienen las elecciones generales en el 2025. ¿Regresará Correa? Habrá que ver qué es lo que ocurre dentro de Ecuador. Vamos a hacer pausa en esta programa, en esta edición, ya estoy hablando yo de elecciones, en esta edición Sumando Vigores. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Esta semana ya el presidente brasileño está en Sudáfrica. Entiendo que el presidente Xi Jinping de China también va a llegar a Sudáfrica. El presidente de la India también va a estar presente en Sudáfrica para la cumbre de este grupo económico, el BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tiene una agenda, esta cumbre tiene una agenda bien apretada y que hay muchas expectativas acerca de los resultados de la cumbre, pues algunos consideran que podría, bueno, ya el BRICS como tal ha creado un movimiento en el mundo que está moviendo el poder o los balances de poder y con la integración o la solicitud de integración de más de 2 decenas de países, pues se cree que el panorama podría tener unos cambios significativos, el panorama mundial podría tener unos cambios significativos en los próximos meses. No va a estar el presidente Vladimir Putin presente, físicamente presente
en Sudáfrica. Hay unas razones de seguridad para que no esté presente, pero sí va a estar virtualmente junto con los otros 4 mandatarios del grupo. ¿Ah? Así se plantean las cosas para el BRIC tomó brillo en la 15ª cumbre. Tiene ya 3 cumbres que ellos han venido tomando auge, ¿verdad? A raíz de los últimos acontecimientos de la geopolítica mundial, lo que está pasando con la OTAN, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en África, los golpes de Estado que se han dado, las otras 13, 14 guerras que no se hablan o conflictos armados, solamente el de Ucrania, todo lo que tiene que ver con hay baja o merma o disminución de abastecimiento de cereales y fertilizantes en el mundo, lo otro conlleva a la multipolaridad, la misma desdolarización en otros lugares debido a las sanciones por parte de Estados Unidos y Europa hacia economías grandes como la economía rusa. El BRIC ha servido como una bisagra, por usar una palabra, financiera dentro del marco global de las transacciones. Por ejemplo, el petróleo ruso se vende a través de la India, que lo dijimos en los 2 últimos programas. Entonces, por ser BRIC, tienen el 41% de la población de la Tierra, tienen el 27% del PIB, solamente estos 6 ahora. Con la entrada de casi 30, 24, hay 5 que están ahí, pero que han manifestado el interés. Y yo creo que en esta cumbre tendrán que ver la situación total. Por ejemplo, el presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, lleva 2 días, primero pasó por Angola, ya está llegando a Namibia y termina en Sudáfrica. Representa al grupo de los 77 Machina, el grupo de América Latina que quieren entrar, Irán, que está mencionando fuertemente con los países de Medio Oriente, Arabia Saudita, que son los países que mueven el oro negro, ¿verdad? El petróleo, toda la parte energética. Estamos hablando que ahí fácilmente podría pasar del 60 al 70% de la población mundial y el PIB se dispararía casi por el 55%. Y cuando tenés esas economías y eso, yo creo que está en marcha un proceso de geopolítica multipolar, pues la misma fuerza que el BRIC tiene y la demanda de pertenecer a ellos y estos otros grupos que han ido saliendo es porque se necesita a nivel mundial una nueva forma de hacer negocio, una nueva forma de hacer economía más justa, más equitativa. Esperemos que en esta cumbre en 15ª se logre al menos esa apertura pues, de los BRIC hacia la multipolaridad. Sería un evento histórico. Ya Sudáfrica manifestó que era el que estaba más cauto, más callado, que sí estaría abierta a una ampliación del BRIC. Sería, no sé, ¿cómo se llama? BRIC más 7, BRIC más 15, BRIC más 20, y los que logren entrar. Y estamos hablando que eso haría de la economía mundial una multipolaridad. Aquí hemos hablado sobre la desdolarización, aquí hemos hablado de monedas virtuales y se avecina un cambio a nivel de la macrofinanza. A lo mejor habrán monedas regionales que sería lo más sano porque se crearían multipolos, pues, de acuerdo al intercambio comercial de que hay, pues. Me parece que es un momento histórico que vamos a vivir la humanidad en las próximas 72 horas. Que Putin, el presidente Vladimir Putin, no esté físicamente, eso no va a desmeritar la cumbre, va a estar virtualmente, totalmente. Recordemos la situación en la que está Rusia, prácticamente con la participación de la aviación de los F-16 y entrenamientos que le están dando a Ucrania, prácticamente, aunque Ucrania no sea parte de la OTAN, con el armamento de la OTAN ya hay una guerra entre OTAN y Rusia, pues eso está ya más que declarado. Y esperemos que eso no sea como un golpe dentro de la mesa queriendo ser una tercia, pues, y que los BRICS se echen para atrás y no acepten la apertura
los nuevos candidatos que quieran participar. Porque parte eso es lo que está haciendo Occidente, ¿me entiendes? Esperemos que no haya bombardeo no en Sudáfrica, pues, pero en ninguno de los países BRIC, ¿verdad? Que conlleve una emergencia o que provoque unos mayores niveles de violencia, ¿verdad? O que provoque miedo y retiración de candidaturas, ¿no? Yo a lo mejor me retiro, pues. Si ya bombardearon a un BRIC, me van a bombardear a mí, mejor retiro mi candidatura. Pero es que, fíjate que el BRICS es que, es decir, no sé, me parecería ilógico que ocurriera una cosa de esas porque el BRICS no es un movimiento político, no es una agrupación política, no es una agrupación militar. Exacto. Es una agrupación económica, es decir, son economías juntadas, reunidas, no están buscando poderes políticos, están buscando intercambios comerciales. Eso es lo que están haciendo, pues, es decir, crecer las economías a partir del intercambio comercial. La economía o el manejo de la economía tiene que ver con círculos de poder. No son un ejército como lo están, todo lo que vos acabas de decir, claro que sí, pero sí van a ser una fuerza económica y es multipolar y que está dejando de un lado a la moneda, están usando entre ellos su moneda para hacer. Eso es un golpe al poder económico, que detrás está el poder militar, que desde la OTAN y de Occidente. Ahí hay economía golpeada, ahí va a haber dentro de esa macroeconomía, de esa geopolítica económica, ahí van a haber economías que van a resultar beneficiadas, lo del BRIC y eso alrededor, y otra economía y otra parte que van a tener cierto recelo por eso, por la comercialización. Esta treintena de países que está aspirando a integrarse al BRICS está viendo ahí oportunidades de comercio, oportunidades de intercambio importantes que no tienen que ver, porque es decir, son tan diversos estos países que no concuerdan políticamente, no necesariamente concuerdan políticamente. No concuerdan militarmente. Nada, para empezar el conflicto que se tenían los musulmanes con los hindúes y los otros, pues. Tenés Arabia Saudita e Irán, pues. Exacto, que no son... Que religiosamente son antagonistas. Nada que ver, nada. Históricamente, ni siquiera por siglos, por milenios, pues. Pero sí esperemos que el BRIC sea una ventana a la solidaridad, una ventana al comercio justo, a los nuevos acontecimientes. Pues yo esperaría que aceptaran pues, a la mayor parte y que tengamos unos nuevos escenarios macropolíticos y de políticas de desarrollo donde puedan caber todos, pues, y sea multipolar. Sí, bueno, vamos a estar pendientes de los resultados de esta cumbre, la 15ª cumbre de el grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el grupo BRICS, que arranca esta semana en Johannesburgo, la capital sudafricana. Gracias, Bismarck, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su atención en esta edición Sumando Vigor.